Los pueblos originarios. La historia del Valle de Atemajac no comienza con la llegada de los españoles, sino con los pueblos que habitaron estas tierras mucho antes, donde hoy se levanta la orgullosa Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Diversos grupos indígenas florecieron, desarrollaron culturas complejas y establecieron profundas conexiones con el territorio. Los tecoexes fueron uno de los grupos predominantes en esta región. Eran un pueblo seminómada perteneciente a la familia Uto-Azteca, que se asentó en el centro y noreste del actual Jalisco, aproximadamente en el siglo XII. Su territorio abarcaba lo que hoy conocemos como el Valle de Atemajac y se extendía hasta los actuales municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Los tecoexes vivían en pequeños poblados dispersos, organizados en señoríos independientes. Eran agricultores que cultivaban principalmente maíz, frijol y calabaza, complementando su dieta con la caza y la recolección. Desarrollaron habilidades notables en la cerámica y en el tejido, dejando un legado artístico que perdura hasta nuestros días. Al sur del valle habitaban los cocas, otro grupo importante. Estos ocupaban una vasta región desde el lago de Chapala hasta los límites con lo que hoy conocemos como Colima. Los cocas tenían una organización política más centralizada que los tecoexes y mantuvieron un contacto comercial constante con otros pueblos mesoamericanos, incluidos los purépechas, también conocidos como tarascos, de Michoacán. No podemos olvidar a los cascanes, establecidos principalmente al norte de los tecoexes, en la región de los Altos de Jalisco. Aunque su centro de poder estaba más alejado del Valle de Atemajac, su influencia cultural y política llegaba hasta estas tierras. Los cascanes desarrollaron complejos sistemas de irrigación para sus cultivos y fueron conocidos por su ferocidad al defender su territorio. La ciudad de Tonalá, vecina a la actual Guadalajara, era un importante centro político y comercial, habitado principalmente por tecoexes, aunque con influencia coca. Al momento de la llegada de los españoles, estaba gobernada por una mujer, la cacica Sigualpille, quien jugaría un papel significativo en los primeros contactos entre indígenas y europeos en la región. Estos pueblos originarios tenían sus propias deidades, mitos y tradiciones. Adoraban a dioses relacionados con los fenómenos naturales, como el sol, la lluvia y la fertilidad. Celebraban rituales en determinadas épocas del año para asegurar buenas cosechas y practicaban juegos ceremoniales como el juego de pelota, común a muchas culturas mesoamericanas. Es importante señalar que los pueblos del occidente de México mantuvieron una relativa independencia de las grandes civilizaciones del centro del país. Aunque recibieron influencias culturales y comerciales de la Triple Alianza, también conocido como el Imperio Mexica, y de los purépechas, nunca fueron completamente dominados por estos poderes. Esta autonomía cultural y política moldearía más tarde su forma de relacionarse con los invasores españoles. La vida de estos pueblos originarios cambiaría drásticamente con la llegada de los europeos. En 1530, el paisaje social, cultural y político del occidente mexicano estaba a punto de transformarse para siempre. Los valles y montañas que habían presenciado el desarrollo de tecoexes, cocas y cascanes sería el escenario de uno de los episodios más controversiales de la historia mexicana: la conquista del occidente por Nuño de Guzmán. El Valle de Atemajac
con sus fértiles tierras, abundante agua y clima templado, ofrecía condiciones ideales para el asentamiento humano. Los ríos de San Juan de Dios y el Atemajac, conocido también como Río Verde, proporcionaban agua durante todo el año. Los bosques circundantes abastecían de madera y caza, mientras que las tierras planas permitían el cultivo extensivo. No es de extrañar que cuando los españoles llegaron a estas tierras, quedaran impresionados por su potencial. Pero antes de adentrarnos en la llegada de los conquistadores y la fundación de Guadalajara, es fundamental recordar que estas tierras ya tenían una historia rica y profunda. La toponimia actual del estado de Jalisco está llena de nombres de origen indígena. Atemajac, lugar donde el agua se bifurca. Zapopan, lugar de zapotes. Tlaquepaque, lugar sobre tierra lodosa. Tonalá, lugar donde sale el sol. Estos nombres son testimonio de la presencia y el legado de los pueblos originarios. Cuando pisamos las calles de la moderna Guadalajara, caminamos sobre capas de historia. Bajo el asfalto y el concreto contemporáneo, bajo las construcciones coloniales, yacen las memorias y los vestigios de aquellos primeros habitantes que conocieron estas tierras no como Guadalajara, sino como parte de sus territorios ancestrales. Su historia también es nuestra historia, y entenderla es esencial para comprender plenamente el nacimiento y desarrollo de una de las ciudades más importantes de México. La historia de la conquista del occidente mexicano y la posterior fundación de Guadalajara no puede entenderse sin la figura controversial de Nuño Beltrán de Guzmán. Nacido alrededor de 1490 en Guadalajara, España, Guzmán pertenecía a una familia de la pequeña nobleza castellana. Educado en leyes, llegó a Nueva España en 1527 como gobernador de Pánuco, territorio que comprendía partes de los actuales estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Durante su gobierno en Pánuco, Guzmán se caracterizó por su crueldad hacia los indígenas y su insaciable ambición. Se dedicó al lucrativo negocio de la esclavitud, enviando a miles de nativos a las islas del Caribe, principalmente a Cuba, donde la población indígena había sido diezmada y se necesitaba mano de obra para las plantaciones y las minas. En 1528, tras la partida de Hernán Cortés a España, Guzmán fue nombrado presidente de la Primera Audiencia de México, el máximo órgano de gobierno colonial. Su administración fue tan despótica y corrupta que pronto se ganó la enemistad de figuras importantes, como el obispo Juan de Zumárraga, quien lo denunció ante la corona española por sus abusos. Sabiendo que pronto sería destituido y posiblemente juzgado, Guzmán decidió emprender una expedición hacia el occidente de México, región que se rumoreaba rica en oro y plata. En diciembre de 1529 partió de la Ciudad de México al frente de un ejército de aproximadamente 300 españoles y entre 7,000 y 10,000 aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas y mexicas. La expedición de Guzmán fue una de las más sangrientas de la conquista. A diferencia de Cortés, quien había utilizado ampliamente la diplomacia y las alianzas, Guzmán optó por una política de terror sistemático. Los pueblos que no se sometían inmediatamente eran arrasados, sus habitantes masacrados o esclavizados. Esta brutalidad le ganó el sobrenombre de Nuño el Cruel entre los indígenas y el desprecio de muchos de sus contemporáneos españoles. El avance de Guzmán por el occidente siguió una ruta que lo llevó primero a Michoacán, donde ordenó la tortura y ejecución del último gobernante purépecha, el Calzónzin Tangaxoan II, tras extraer la información sobre supuestos tesoros. Luego continuó hacia el norte,
atravesando lo que hoy es Jalisco. En marzo de 1530, las huestes de Guzmán llegaron al valle de Tonalá. Allí se encontraron con la cacica Cihualpili, gobernante de Tonalá, quien intentó una estrategia de negociación pacífica para proteger a su pueblo. Pero a pesar de recibir a los españoles con regalos y ofrecimientos de paz, esto no impidió que Guzmán tomara control de su territorio. En julio de 1530, Guzmán envió a su lugarteniente Juan de Oñate a fundar una villa en la región de Nochistlán, en el actual estado de Zacatecas. Esta villa recibiría el nombre de Guadalajara, en honor a la ciudad natal de Guzmán, en España. Así, el 5 de enero de 1531 se estableció formalmente la primera fundación de Guadalajara, aunque en un sitio diferente al que ocupa actualmente. Este primer asentamiento tuvo una vida efímera. La hostilidad de los indígenas cascanes de la región, combinada con la escasez de agua y la dificultad para defender el enclave, llevó a los colonos a buscar un sitio más propio. En 1533, la villa fue trasladada a un lugar llamado Tonalá, cerca del actual San Pedro Tlaquepaque. Sin embargo, este segundo emplazamiento tampoco satisfació las necesidades de los españoles. Las frecuentes inundaciones y la continuada resistencia indígena hicieron que, en 1535, Guadalajara se trasladara nuevamente, esta vez al valle de Tlacotán, en el actual Ixtlahuacán del Río. Este tercer sitio ofrecía mejores condiciones defensivas, pero seguía presentando problemas de abastecimiento y comunicación con otros asentamientos españoles. Mientras tanto, Nuño de Guzmán había perdido todo su poder político. En 1536 fue arrestado por orden del virrey Antonio de Mendoza y fue enviado a España para ser juzgado por sus crímenes. Pasó sus últimos años en prisión, donde murió alrededor del 1558, sin ver cómo la ciudad que había ordenado fundar se consolidaría finalmente, aunque en un lugar diferente al que él había elegido. La caída de Guzmán no significó el fin de la conquista del occidente. Otros conquistadores, como Cristóbal de Oñate y Miguel de Ibarra, continuaron la labor de pacificación y colonización, aunque con métodos menos brutales. Sin embargo, el legado de violencia dejado por Guzmán sería uno de los factores que desencadenaría uno de los mayores levantamientos indígenas de la Nueva España, la Guerra del Mixtón. La conquista del occidente mexicano y la figura de Nuño de Guzmán representan el lado más oscuro de la empresa colonial española. Su crueldad extrema y su codicia desenfrenada contrastaron con la valentía y resistencia de los pueblos indígenas que defendieron sus tierras. Este choque de culturas, esta confrontación sangrienta, fue el contexto en el que nació Guadalajara, una ciudad fundada en medio de la conquista, una ciudad que aún buscaría su lugar definitivo en el paisaje del occidente mexicano. Los brutales métodos empleados por Nuño de Guzmán y sus hombres dejaron una profunda herida en la población indígena del occidente mexicano. La esclavitud, las masacres y la destrucción de templos y símbolos sagrados crearon un clima de resentimiento que pronto se transformaría en una resistencia organizada. En 1540, ese descontento estalló en una de las rebeliones indígenas más importantes de la historia colonial, la Guerra del Mixtón. El Mixtón era un cerro ubicado en territorio cascán, cerca de la actual Juchipila, Zacatecas. Este elevado peñón se convirtió en el centro de una rebelión que uniría a diversos pueblos indígenas: cascanes, coras, huicholes, tecuexes y zacatecos. Lo que comenzó como una resistencia localizada pronto se extendió por toda la región occidental. La rebelión tuvo componentes tanto políticos como religiosos. Los indígenas no solo rechazaban el dominio español y las pesadas cargas tributarias, sino también la imposición del cristianismo. Un movimiento religioso nativista, conocido como Taquionoi, que se puede traducir como danza de la contemplación, impulsó a los indígenas a retomar a sus creencias tradicionales.
Los líderes espirituales proclamaban que sus antiguos dioses les darían la victoria contra los invasores y que las flechas indígenas se convertirían en serpientes venenosas que matarían a los españoles. La rebelión comenzó con ataques a misiones franciscanas y pequeños asentamientos españoles. Los rebeldes se retiraban después a peñones fortificados como el Mixtón, donde podían resistir los contraataques. La estrategia funcionó inicialmente. Los españoles sufrieron varias derrotas y poblaciones como Guadalajara se vieron directamente amenazadas. En 1541, la situación era crítica para los colonizadores. Guadalajara, entonces en su tercera ubicación en el valle de Tlacotán, estaba prácticamente sitiada. La ciudad contaba con apenas unos 50 vecinos españoles, quienes, junto con sus familias y aliados indígenas, se veían constantemente hostigados por los rebeldes. Diego López de Zúñiga, quien había sucedido a Cristóbal de Oñate como teniente de gobernador, tomó una decisión drástica: trasladar la ciudad a un sitio más seguro y defendible. El lugar elegido fue el Valle de Atemajac, una amplia planicie entre 4 colinas con abundancia de agua, gracias a los ríos de San Juan de Dios y Atemajac. Este valle ofrecía excelentes condiciones para la agricultura y la ganadería, además de presentar ventajas estratégicas para la defensa. Así, el 14 de febrero de 1542 se realizó la cuarta y definitiva fundación de Guadalajara en el sitio que ocupa hasta hoy. Mientras tanto, la situación de los españoles en el occidente seguía siendo precaria. La rebelión había tomado tal magnitud que el virrey Antonio de Mendoza decidió intervenir personalmente. Reunió un ejército de unos 450 españoles y aproximadamente 30.000 aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas y mexicas. Entre los capitanes que lo acompañaban estaba Pedro de Alvarado, uno de los lugartenientes de Cortés, quien moriría poco después en un accidente durante la campaña. La guerra fue extremadamente sangrienta. Los rebeldes lucharon con valor, pero la superioridad tecnológica española y el gran número de aliados indígenas inclinaron finalmente la balanza. El Cerro del Mixtón, principal bastión de los rebeldes, cayó en 1542 tras un duro asedio. Muchos de los defensores prefirieron arrojarse al vacío antes que rendirse. La represión posterior fue implacable. Centenares de rebeldes fueron ejecutados y miles más esclavizados. La pacificación del territorio permitió que la recién reubicada Guadalajara comenzara a consolidarse como el principal centro español en el occidente mexicano. El 10 de noviembre de 1542, el emperador Carlos V le otorgó el título de ciudad y un escudo de armas. En 1560 se convertiría en la sede de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, máximo tribunal de justicia y órgano de gobierno para todo el occidente mexicano. El trazado urbano de Guadalajara siguió el modelo clásico español de damero, con calles rectas que se cruzaban en ángulos rectos, formando manzanas cuadradas. En el centro se ubicaba la Plaza Mayor, alrededor de la cual se construyeron los principales edificios: la catedral, las casas reales, que eran la sede del gobierno, y las residencias de los vecinos más prominentes. La nueva ciudad creció rápidamente. Para 1600 contaba ya con unos 300 vecinos españoles y una población total de varios miles, incluyendo indígenas, mestizos y esclavos africanos. Se establecieron conventos de diversas órdenes religiosas como franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, que además de su labor evangelizadora, fundaron los primeros centros educativos de la ciudad. La economía de Guadalajara se basó inicialmente en la agricultura y la ganadería. Las fértiles tierras del valle producían abundantes cosechas de maíz, trigo y frijol, mientras que en las estancias ganaderas proliferaban el ganado vacuno, ovino y caballar. Con el tiempo, artesanos y comerciantes que se establecieron en la ciudad diversificaron su actividad económica. La fundación definitiva de Guadalajara en el valle de Atemajac representó un punto de inflexión en la historia del occidente mexicano. Tras años de vagabundeo y 3 ubicaciones anteriores, la ciudad finalmente encontró un sitio propicio para su desarrollo. Desde su asiento en el valle, Guadalajara se convertiría en el centro desde el cual se organizaría la colonización de vastos territorios hacia el norte y el occidente. La Guerra del Mixtón, aunque terminó con derrota para los pueblos indígenas,
demostró su valentía y determinación en la defensa de sus tierras y creencias. Su resistencia dejó una huella profunda en la memoria colectiva y contribuyó a moldear la identidad regional. No es casualidad que Jalisco sea conocido por el carácter firme y orgulloso de sus habitantes, un rasgo que algunos atribuyen a la herencia de aquellos guerreros que desafiaron el poder español desde los peñones fortificados. Guadalajara surgió, así, de un complejo proceso histórico marcado por la violencia, los desplazamientos y la resistencia. Su ubicación actual en el valle de Atemajac fue el resultado no solo de decisiones administrativas o ventajas geográficas, sino también de las dinámicas de poder y conflicto que caracterizaron los primeros años de la conquista española. La ciudad que hoy conocemos, con sus plazas, templos y calles rectas, es heredera de ese pasado turbulento, de esa búsqueda de un lugar donde echar raíces en medio de la tormenta de la conquista.